Y nunca se me va a olvidar. Ese es el tema más vacilón. Okay. Llegué al lugar y me dice mi antiguo jefe: todo súper bien, pero yo tengo una pregunta. Usted en el currículum suyo tiene que usted estudia educación física. Si a usted le sale algo en educación física, ¿usted sería? Y yo le dije: jamás. Nunca jamás. Este episodio es presentado por Gold's Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross-training. Busca Gold's Gym CR en redes para más información. Gold's Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness, iniciando esta tercera temporada que esperamos tenga bastantes episodios y venga cargada de muchísima información para ustedes. El día de hoy con un colega y con una gran persona también que hoy tenemos el gusto de conocer en persona, que ya habíamos hablado por ahí pero no nos habíamos visto hasta ahora. Don Max Zúñiga, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jesús, un placer, Max. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ir conociendo, porque sé que hay varias personas que también desde el top aquel del tío Rich se preguntaron quién es Max, ¿verdad? Y mucha gente pues obviamente que ya te conoce desde antes. Entonces, para ir comenzando, presentate un poquito, quién sos, a dónde trabajas ahorita, qué te dedicas. Ok, mi nombre es Max, tengo 35 años, soy colombiano. La mayoría de gente dice que, bueno, no conoce que soy colombiano. Dato importante, sí. Me vine a los 11 años de Colombia y desde entonces vivo aquí en Costa Rica. Soy educador físico, también soy administrador de empresas. Actualmente trabajo en CrossFit 506. Soy head coach en box en Aguasima, que se llama Forward, y también trabajo para CrossFit Renace. Ok, buenísimo, buenísimo. Esa parte está interesante de que no naciste acá, okay. Eso es algo que yo, te voy a ser sincero, lo noté por el perfil, que está la banderita de Colombia y obviamente la de Costa Rica. Entonces yo dije, supongo que es porque no es de acá. Sí, mi esposa me dice que soy más tico que yo pinto. Ok, sí, sí. Bueno, sí, ya son bastantes años viviendo acá, ¿verdad? Pero igual, para empezar en orden, contanos un poquito cómo fue tu etapa allá en Colombia y tal vez muy grosso modo hasta donde quieras compartir las razones por las cuales decidiste venirte para acá. Bueno, en el año 1998 mis papás decidieron venirse para Costa Rica porque en Colombia no estaba pasando una situación muy bonita, que digamos. Era como años complejos, digamos, Sí, para Colombia. Estaba un poquito complicado, entonces lo que hicieron fue que yo tengo una tía que vive aquí en Costa Rica y les vendió la idea que Costa Rica era un país mucho más tranquilo. Ya, claro. Entonces, básicamente mis papás decidieron que lo mejor era venirse para Costa Rica. De hecho, desde entonces me dijeron a mí: no vuelve a Colombia, o sea, ¿En serio? no. ¿Y no has vuelto? No. En todos esos años nunca has vuelto. No volví porque mis papás me decían que había que sacar la libreta militar, entonces que si yo llegaba a Colombia, entonces me iban a mandar. Me iban a mandar a hacer el servicio militar, y entonces ya como que me agarró el miedo y todo lo demás, entonces no fui a Colombia. Hace poquito tuve la intención de regresar a visitar a familiares, familias, sí, familia lejana más que todo. Claro. Pero también había que hacer como una vuelta porque hay que pagar la libreta militar y toda la cosa, entonces mejor no. Sí. Y Claro. Entonces sí, como que está un poco complicado. Entonces para ir a Colombia básicamente tendría que nacionalizarme, como para que sea un poquito más fácil la entrada, ¿verdad? Ok. Cuando vos llegas acá, son de edades en las que un chiquito viene a séptimo de colegio o sexto de escuela incluso. Entonces, ¿cómo fue él, siendo un niño extranjero, llegar acá? ¿A dónde llegaste? ¿A qué provincia? ¿Y cómo fue eso? Bueno, llegué a Santana, aquí a San José. Fue vacilón porque yo creí que yo sabía inglés, ¿verdad? Y que en Colombia yo era avanzado en inglés. Llegué y me metieron a un colegio privado y entonces todo era en inglés y yo, Dios mío, no podía hablar, me daba pena, me daba todo. Entonces sí, claro, me iba súper mal en la escuela, estaba en sexto grado. Entonces el cambio fue
brusco Claro, realmente. sí, claro. Entonces, Aparte de ser el extranjero que viene llegando, la gente lo conoce. sí, la adaptación fue un poco complicada en la parte del estudio y yo he trabajado en colegios como profesor de educación física y mi esposa también es educadora. Ya. Ella, bueno, hemos visto muchos casos de chicos que vienen de otros países como Venezuela, como Colombia, y sí, también les cuesta mucho la parte, la parte académica. Claro. Aquí en Costa Rica, la parte académica es bastante buena. Ya. Entonces, siempre como que buscan nivelarlos y demás, ¿verdad? Entonces, en mi caso fue un poco complicado, pero ya después, como que ya le fuimos agarrando El toque. como le dicen. Ajá. Y ya después todo bien, ¿verdad? Súper bien. Y ya, bueno, terminaste tu colegio y después de ahí decidiste pues educarte y como tal, ya en la parte universitaria y estudiar educación física. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ya sabías que querías estudiar, ya lo tenías o simplemente caíste ahí y luego te gustó? Eso es muy vacilón porque en Colombia si hay algo muy positivo era la parte deportiva. Ok. Entonces uno siempre tenía que pasar por varios deportes. Uno no se casaba con un deporte. Ya. Entonces en Colombia yo aprendí a jugar baloncesto, desde pequeño ya nos inculcaban béisbol, voleibol, atletismo, De patinaje, todo. fútbol. Entonces uno tenía que pasar como por temporadas. Más o menos como ahorita lo trabajan algunos colegios Privados. o Claro. o estadounidenses más que todo, ¿verdad? Entonces siempre y llevaba esa idea del deporte, ¿verdad? Siempre me gustó muchísimo. Cuando yo llego a Costa Rica, en el colegio, y tal vez a uno le gustaba, pero el profesor era como, te daba la pelota y vaya y juegue, y en el Sí. momento a uno le encanta, ¿verdad? Porque Claro. uno decía, vamos a ir a mejenguear. Pero ya después, uno analizando un poco más, decía, por eso es que tal vez el deporte, en este caso el fútbol, no ha progresado lo suficiente, porque los educadores físicos llegan a entrar en una zona como de, Sí. vaya, Sí. si es básquet, bueno, vaya a ver la bola de básquet y no te enseñan ciertas cosas. Es muy, muy típico incluso de, sobre todo en años antiguos, ¿verdad? Ya por dicha eso ha cambiado un poco, que ese era la típica logística de educación física, ¿verdad? Todos los días. Exacto. Entonces, cuando ya yo llego a un décimo, ya estoy más consciente. Mis papás querían que yo estudiara ingeniería en sistemas porque me decían, esa es la carrera que va a generar dinero. Ajá. Efectivamente. Entonces, yo dije, bueno, ingeniería de sistemas. Después, por ahí un amigo mío, muy buen amigo, me dijo, yo voy a hacer turismo. Y entonces me metió unas ideas de turismo, ¿verdad? En mi cabeza y yo estaba pensando en otra cosa menos en la carrera como tal. Estaba pensando en todo lo que generaba, o sea, exactamente. No estabas eligiéndola por las razones correctas, digamos. Exactamente. Así. Uh-huh. Y ya después tocaba, ya es el momento de elegir y entonces yo dije, bueno, a mí me gusta mucho el deporte. Siento que yo le puedo aportar algo a Costa Rica en la parte deportiva. Claro. Y dije, qué mejor que hacerlo a niños y a jóvenes. Entonces dije yo, voy a estudiar educación física. Entonces en mi mente primero estaba ser educador físico. Ya. Trabajar en un colegio, en una escuela y tratar de formar a las personas. Y de paso, mi deporte siempre fue el fútbol. Entonces dije, me gustaría llegar a ser eventualmente entrenador de fútbol. Okay. Pero siempre ligado como a la parte de ligas menores. Ya. Si eventualmente se daba la oportunidad de algo más, como se presentó en su momento, obviamente iba uno feliz de la vida, ¿verdad? Porque normalmente los formadores no se llevan el crédito de... Sí, totalmente. El que se lo va a llevar es el entrenador del equipo de primera división, ¿verdad? Sí, como ciertas posiciones en un deporte colectivo que no se llevan el crédito de nada, ¿verdad? Pero son los que hacen casi que todo para que ciertas personas sí se lleven más el crédito, ¿verdad? De los que hacen las anotaciones, los que brillan, pero hay gente que tal vez hace como más ese trabajo, ¿verdad? Exactamente. Es algo muy, muy analógico, algo parecido. Entonces, bueno, ahí ya tomé la decisión y de te ir mandaste por educación física. Pero los primeros años fueron un poco complejos. Bueno, yo empecé a trabajar desde los 18 años. Inmediatamente casi que yo salí del cole, yo empecé a trabajar ligado con la parte deportiva. Entonces yo estaba en la universidad. Bueno, gracias a Dios mis papás tuvieron la posibilidad de ayudarme con toda la... Pero entonces yo tenía trabajitos. Entonces yo trabajaba para la academia de Don Iván Ross. No sé si lo conoces. No te doy el gusto. Bueno, él es un ex entrenador de la liga muy reconocido y demás. Entonces él se hizo una academia
que se llamaba al principio AC Milán, tenía un convenio con el Milán, y luego ya pasó a ser la academia de él como tal. Okay. Entonces trabajé con él, un amigo, muy buen amigo, trabajaba en la academia, ese que ocupaba un asistente. Entonces yo arranqué de cero como asistente y me ganaba cualquier cosita. Típico. Pero sí, claro, para uno era claro, lo que le dan los papás, y uno juntaba con eso alguito más. Y daba para las cosillas de uno, ¿verdad? Y la experiencia. Como te dije que algún día va a pasar, en algún momento. Ahí, recordatorio para que se suscriban al canal, por favor. Ahí si están viéndolo en YouTube, y si no se van de Spotify un toquecito a YouTube, se suscriben para poder llegar a esos 1000 subs, que es tremenda meta. Porque yo te dije, de fijo suena, es inevitable que pase, ¿eh? Todo bien, dale. Ok, entonces, bueno, ahí estuve. Después salió la oportunidad de trabajar en un gimnasio convencional también. Entonces estaba experiencia. De la etapa en donde uno dice me voy, para pura experiencia. Exacto, entonces ahí igual lo mismo. No, el pago era lo mínimo, pero de igual manera, como hablamos, ¿verdad? Es ayuda para mí, y sobre todo que ganaba muchísima experiencia. Entonces siempre trataba de pegarme mucho a las personas que yo consideraba que sabían un montón, o que los mismos clientes decían, uy, es que yo quiero rutina con Jesús. Entonces yo voy a pegarme a Jesús, porque Jesús es el papá de los tomates acá. Entonces, tengo que aprender de él. Y lo mismo pasaba en la escuela de fútbol. Entonces ahí fue como empezaron como las primeras armas en la parte deportiva, y ahí fui creciendo. En la parte de fútbol igual, llegué a ser entrenador de fútbol, y tuve una oportunidad de estar en primera división, igual con Don Ian Ras con la UCR, no recuerdo, como el 2010, 2011. Okay. Ahí estuve con la UCR. Ese año estaba Pablo Salazar, estaba Kendall Waston, Maynor Díaz, ya iban saliendo. Sí, era cuando la U estaba en primera y estaba en muy buen nivel la U. Sí, y ese año teníamos, lo había dejado el primer semestre muy hundido, un entrenador que no recuerdo cuál era. Y entonces la meta era sacarlo de ahí. Ya. No lo logramos. Pero al final okay. se descendió, y ya después ya yo sí finiquité contrato con ellos, y ya seguí tu camino por otro lado. Exacto. Entonces ahí todavía yo seguía con la parte de educación física. Resulta que ya uno empieza a tener más edad, quiere tener más cosas, y no estaba generando los ingresos adecuados. Claro. Entonces ya como que trato de tomar un rumbo diferente. Entonces me salió la oportunidad de estudiar administración de empresas. Ok, como una segunda carrera. ¿Ya habías terminado educación física? Dejé botado educación física. ¿En serio? Entonces dije yo, no quiero nada, porque realmente no me genera. Sí. Estaba en un colegio, pero eran como clases, era como asistente, no asistente, sino como suplente. Esa es la palabra, exacto, suplente. Entonces estaba de suplente de un profesor. Entonces si el profesor faltaba, yo iba de suplente, y ahí me ganaba algo, pero yo creo que era una profesora, de hecho, lo hacía más bien como buena gente. Como ella era la coordinadora, entonces decía como, Max, yo no voy a dar clases, entonces me quiero dedicar a esto. Entonces me daba 3, 4 clases al mes, pero igual realmente no llegaba al dinero. Claro. Sí, no era un salario, digamos. Exacto. Entonces ahí fue cuando dejé botado, dejé tirado, faltando como un cuatrimestre. Y yo no, eso no me está generando dinero. Entonces empecé a estudiar administración de empresas. Salió la oportunidad de trabajar en la parte de administración de empresas, y bueno, en contabilidad más que todo. Y ya estando ahí en contabilidad me quedé como 3 años. En serio, ok, no fue un paso fugaz, o sea, si estuviste ahí un buen rato. Ya yo estaba decidido a esa parte. De hecho, terminé administración de empresas, y para graduarme como en conta tenía que hacer 5 materias nada más. Entonces dije yo, bueno, y ya tengo administración, 5 materias más, conta. Y me gradué de contador también. Ajá. Pero yo conseguí, he tenido de verdad que gente a la par que me ha ayudado montones. El salario de conta tampoco era que era buenísimo, ¿verdad? Okay. Era un salario base, un poquitito más. Sí. Pero bueno, ya por lo menos uno con eso podía ayudarse bastante. Pero mi patrono en ese entonces, Vladimir, un saludo para Vladi. Okay. Yo le decía que yo también estaba metido en la parte deportiva, y había un colegio que me ofrecía como clubes de fútbol, de béisbol. Entonces yo todos los días tenía un club que dar. Los clubes
sí realmente dejan un poco Sí, más. sí, total. Entonces yo daba 4 clubes A la semana. a la semana. Entonces eso generaba un Sí, ingreso sí, adicional. claro. Entonces yo dije, bueno, hablé con él y me dijo, ok, hagamos una cosa. Usted va a entrar 1 hora más temprano y se va a 2 horas de almuerzo. Entonces usted va, sale a la hora del almuerzo, no, a las 2 de la tarde. Yo tenía que dar clubes de 2:30 a 3:30. Entonces yo salía a las 2, me comía así, pero en cuestión de Volado, 3 minutos, y me iba en la moto a Huachipilín. Yo trabajaba en Anonos y ahí me iba para Huachipilín en la moto. Volado, ¿verdad? Volando, sí. Sí. Bueno, la scooter, no la moto. Entonces ya llego al lugar y daba mi clase. Era las 3:30 salía y de soplada otra vez de para allá, vuelta. ¿verdad? Y ahí trabajaba, creo que era como 1 hora más. Yo entraba de 7 a 5, si no me equivoco. Entonces, yo decía, ¿en qué lugar te dan esa facilidad de ir de sacar de una horita? acomodarte ese Ajá. horario, esas cositas para Por que eso yo puedas. siempre voy a estar agradecido porque yo pude seguir en la parte deportiva, que era lo que a mí me gustaba. Qué bueno. Y por ejemplo, si habían partidos de fútbol y eso, entonces yo le preguntaba a él y me dice, no hay problema. Otro día entras más Era temprano. flexible, Sí. qué bueno, qué bueno. Entonces, otro día me entras más temprano y todo bien. Ya. O no sé, si hace teletrabajo, entonces sacame todo el trabajo y te puedes ir a... Sí, al no partido. era alguien rígido que te impedía crecer, digamos, y eso es muy bueno. Exacto. Ya después hubo una situación en el colegio donde entró una señora, cambió la parte administrativa. La señora puso a cargo al esposo de la parte deportiva. O sea, ella era la administradora, pero puso al esposo como Y ahí la parte deportiva. cambiaron las cosas. Sí, cambió por completo. Entonces, yo me acuerdo que todos los años, a final de cuando terminaba la temporada, sí, eran como 2 meses que no se recibía ningún pago porque ya se acababa el colegio y demás. Pero de igual manera ya como lo que uno fue ahorrando, porque ya no tenía como un doble salario, digamos. Sí, claro. Y yo llegaba y me compraba mis cositas y todo, ¿verdad? Como la ropa del siguiente para dar clases y todo Sí, lo demás. sí. Y yo me compré ropa y todo. Y yo, qué raro, ya es agosto y no me han llamado. Y nada. Entonces pregunto a un colega y me dice, no, es Aquí que... ya la cosa cambió. Sí, ya, yo creo que este año no sé qué. Entonces yo, ¿qué hago? Sí. Ahora solo quedo ¿Qué edad con- tenías ahí aproximadamente? 26, tal vez, 25, 26. Por ahí creo que andaba. Un sé. chamaquillo. Sí. Sí, no, yo creo que un poquito más. Sí, como 26 por ahí, yo creo. Entonces, ¿yo qué hago? Sí, cuando uno ya le dice, mira, este mes o este semestre no van a haber clases, y se dicen, y ahora, entonces tampoco cómo, o sea, ¿para dónde me muevo? Bueno, creo que usted sabe que cuando uno gana poco, sus gastos son poquitos. Exacto. Cuando usted gana un poquito más, sus gastos se hacen un poquito más. Sí. Entonces ya usted pensó en ponerse un carro. Exacto, confirmo, sí. Entonces, ok. Bueno, felicidades, por cierto. Ya Muchas ahí vi gracias. su carrito. Qué Muchas bueno. gracias, pura vida, pura vida. Entonces, yo tenía un carrito, lo pude cambiar y luego pude cambiarlo por un carro un poco más moderno. Entonces, ya como eso, con doble salario yo estaba súper bien. Y yo, ya, Y te ¿qué hago? quitar, sí, yo ¿Ahora te qué hago? entiendo. Porque entonces ya yo tenía que, ok, de esta plata sale tanto para el carro, para pagar el préstamo. Claro. ¿Y ahora qué hago? Entonces tuve que empezar otra vez a buscar trabajo. Yo le dije, Vladi, yo amo aquí, me encanta todo, Pero necesito moverme. Entonces él me dijo, vea, voy a hablar con la jefa de él. Ajá. Y entonces ella habló con ella y me dijo, te podemos ofrecer esto más. Y yo, Igual no me sirve. no, yo te lo agradezco muchísimo, Sí. de verdad que todo bien, pero quiere que sepa que voy a buscar trabajo. Y no porque estoy mal acá, sino porque Sí, claro, realmente claro. necesito un poquito más. Ya yo estaba ya avanzado en la carrera de administración. Sí. Entonces, bueno, empecé a buscar trabajo y conseguí otro trabajo. Ok. Por ahí cerca también. Bueno, ok. Ganaba un poco más, pero ya con eso, por lo menos cuando yo sacaba las cuentas, Te por lo daba. menos no quedaba en cero. Exacto. Al menos Talladito, sin llegaba hacer y decía, locuras, bueno, pero daba. me quedan 10,000, ya sacando gasolina, sacando peajes, todo, me quedan 10,000 colones. Y Ajá. claro, era yo el carro ni lo sacaba, ¿verdad? Moto. Sí. Entonces, bueno, ya ahí estuve con ese lugar y nunca se me va a olvidar.
ese es el tema más vacilón. Okay. Llegué al lugar y me dice mi antiguo jefe, todo súper bien, pero yo tengo una pregunta. Usted en el currículum suyo tiene que usted estudia educación física. Uh-huh. Si a usted le sale algo en educación física, ¿usted se iría? Y yo le dije, jamás, nunca jamás. Ya yo eso le eché tierra, ya yo no quiero nada con eso. Y le conté, no, yo, malas experiencias, eso no deja dinero, no sé qué, no sé cuánto. Qué interesante. Ok. Uh-huh. Y dije, jamás. Jamás. Ya eso ya es un pasado. Ah, Uh-huh. sí. Entonces empecé ahí en ese lugar y resulta que a mí no me gusta tomar, no, yo no tomo café realmente. Tomo café como cuando realmente estoy como... Y un cafecito ahí para despertar. Exacto, sí. pero sí, yo casi nunca tomo café. Una vez muy, muy rara. Exacto, yo también, sí. Entonces, resulta que ahí empecé a tomar café. Porque siempre pasaba en la computadora y estaba. Y vos dices un café. Y lo peor es que es algo que vos no tenés de hábito, pero si te lo tomas una semana seguida, ya se te antoja. Porque es demasiado fácil engancharse. Exactamente. Entonces yo pasaba café en la mañana y café en la tarde. Porque pasaba. Y yo estaba en el trabajo y yo decía, eso no es lo mío. Uh-huh. A pesar de que era una conta un poco más complicada. Yo puedo decir que mi jefe estaba súper contento conmigo y todo, pero yo no me sentía a gusto. Yo decía... Se te hacía largo. Sí, sí. Es que en el otro lugar era conta y todo, me gustaba, el ambiente era muy... Éramos poquitos, éramos 6 en el departamento, era más unido, más todo, ¿verdad? Tenía un jefe muy flexible. Diferente. Llegó a un lugar muy donde cuadrado. Llegué a un lugar muy grande, o sea, donde era otro tipo de contabilidad. Y eras un número más a nivel de administración y todo, un trabajador sí, más. El peso, la carga era mucho mayor. Otro sistema completamente diferente de conta. Entonces... Muy pesado. Sí, muy duro. Y a pesar yo traté de hacer lo mejor posible, pero yo llegaba y me levantaba, qué pereza ir a trabajar. Uy, qué duro, claro. Yo no quiero ir a trabajar. Y eso no es tan fácil darse cuenta de eso que estás diciendo a los pocos días. O sea, ya tienen que pasar su buen rato para que vos notes que hay un patrón que se repite y vos decís, quizás no estoy en el lugar que debiera. Pero puede pasar meses y vos no te percatás. Solo como que andás a media máquina, como que medio haces el trabajo, cumpliste, llega el salario, pero no te sentís lleno. Y es difícil darse cuenta de eso. Exactamente. Entonces, consejo para ustedes, procuren siempre buscar algo que realmente les llene. Porque a veces uno por querer dinero o lo que sea, usted no la está pasando bien. Exactamente. Entonces usted simplemente hace su trabajo por hacerlo. Y yo creo que eso es la clave del éxito, hacerlo bien hecho. Porque te nace, porque te llena, te gusta. Yo comparto totalmente lo que decís y si bien, por ejemplo, la profesión de nosotros es una profesión que está muy estigmatizada, ya un poquito menos porque ya la gente entiende, sí, ya va cambiando. Antes era, usted saca la carrera y es escuela o colegio, ya está, dependiendo de o el MEP o instituciones privadas y listo. Sí. Ya después eso ha ido cambiando un poco y hoy en día pues hay varios casos de éxito en donde uno ve que depende de uno, le puede ir muy bien, ¿verdad? Ajá. Depende mucho de uno, pero te puede ir muy bien. Pero independientemente de si es la carrera de nosotros o no, lo que sea algo que te llene y después buscar la forma de monetizar lo que te gusta. Eso es muy diferente, ¿verdad? Pura pasión, no se paga la luz, no se paga el carro, no se come, pero si tenés esa motivación como base, como pilar, se va a hacer más fácil conseguir todo lo demás. Sí, exacto. Entonces, ya estando ahí, resulta que yo seguía como en unas páginas de empleos y de repente me entró una página y puso, se necesita profesor de educación física. Y te resonó algo. Y así, ¿verdad? Y yo veo, y normalmente las páginas no dicen el precio. O sea, no dicen cuánto la oferta, digamos. Uh-huh. Entonces, y yo bajo y reviso. Y yo me quedé, ¿todo eso van a pagar? Uh-huh. Todo eso. O sea, y decía, horario de 7 de la mañana a 1. Y yo decía, de lunes a viernes, voy a ganar más en esto que trabajando de 7 a 5 y algo que me está haciendo dormirme. Uh-huh. Y entonces veo el nombre y yo, este nombre me parece parecido, en algún lado lo he visto. Pum, entré por ahí y era el colegio de un amigo mío. Ok. Entonces
No de él, sino de la, Sí, de la te familia, entiendo, pues. te entiendo. Entonces, yo voy a contactarlos. Entonces fui a contactar, "Mae, sí, están buscando a alguien acá, no sé qué, no sé cuánto. Te voy a pasar el número de mi mamá". Entonces ya hablé con la mamá y me dijo, bueno, sí, estamos necesitando una persona, no sé qué. No hemos entrevistado a nadie todavía, no sé qué. Ya, ok, paso la entrevista y todo lo demás, para no hacerlo muy largo. Y me dan El trabajo. el trabajo. Renunciaste a donde estabas y empezás ahí. Ah, sí, cuando fui a renunciar, Todo lo un show. primero que me dijo el jefe fue, usted me dijo que usted no se iba a ir jamás, no sé qué. Y yo, sí, pero me di cuenta que realmente no es lo que... Pero entonces, como todo, ¿verdad? Siempre uno llega a un lugar y hay algún temor. El mismo temor, Claro. como hacer Sí, esto claro. en vivo, ¿verdad? Sí, claro. Que no es tan fácil para alguna persona. Claro. Siempre me ha costado mucho la parte de presencial. Si quieres podemos tocar eso, mis inicios como entrenador. Claro, de fijo vamos a llegar ahí, de fijo. Pero sí, igual, cuando yo llegué al lugar, me dijeron, tiene que dar maternal. Ok. Pre-kinder, Uf. kinder, prepa. Y agarre esos Y yo libros decía, y vuélvase loco, desarrollo motor por un ¿qué tubo. hago yo? Y yo decía, yo nunca he dado, o sea, yo estaba acostumbrado a... Sí, Adultos he trabajado y con niños. con niños, pero al final de mi carrera, con la parte que estuve, fue con jóvenes Exacto, de adolescentes. 16, 17 años. Estuve en la UCR con Claro. mamulones, ¿verdad? Entonces ahora con niños, ¿cómo hago yo? Entonces lo primero que hice fue a donde el papá de los tomates para mí de educación física, que es Brian Morán, es un colega mío, Ok. buenísimo. Entonces yo, Brian, necesito eso, y es, más tranquilo, eso es facilísimo, y con ellos más regalado, porque usted dice y ellos están felices, Ok. con solo que usted los ponga a hacer eso y eso y eso, ellos felices. Y Entonces, te mandaste a y a yo ver nada qué más pasaba. literal hice así, Ajá, a vámonos. la mano de Dios. Pero ¿Y qué ahí, tal? ¿Cómo súper nos fue? bien, súper Súper bien. Obviamente me gustaba más dar clases a los más grandes. Sí, uno tiene siempre cosas dentro de la pasión que uno pueda sentir por algo, pues hay áreas donde uno dice mejor, prefiero esta a esta y demás, pero igual se te daba bien. Sí, pero los chiquitos son otra cosa. O sea, usted se siente el más importante. Ellos te ven y es, ¡profe! Ajá, Entonces todos los chiquitos es, ¡profe! 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 Entonces, usted tal vez tenía un mal día y usted tal vez va así, ¿verdad? Y eso te Y levanta. de repente los chiquillos te levantan de una forma, o sea, es impresionante lo que uno siente, digamos. Uno es como, wow, me siento importante. Exacto. O sea, hay gente que de verdad te valora muchísimo. Sí. Y para ellos que pasan tanto tiempo en el aula, porque imagínate un niño desde maternal que ya tenga que ir llevando ciertas cositas, ¿verdad? Sí, claro. No es que claro. pasan jugando siempre. Bueno, los de maternal tal vez un poquito más, pero ya un pre-kinder, un primer grado, un segundo grado, tienen que ir desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, y la mayor carga es de materia, ¿verdad? Exacto. Estudios sociales, matemática y Sí. demás. Entonces, cuando te ven y no es artes plásticas. No, es el movimiento, mae. Podría meter tal vez que informática les guste un poquito más, pero no es religión, es educación física. Uh-huh. Entonces, donde ellos te ven es mi hora mi 20, escape, mi trabajo. diversión. Sí, claro, ahí es donde uno debe entender, porque a veces los chiquillos se portan medio mal, Claro. porque están todo el día así y de repente, ¡boom!, los tiran, ¿verdad? Un Sputnik ahí de vuélvase loco y muévase, corra. Exactamente. Entonces, igual, lo que hice fue en el colegio hacer mi trabajo. ¿Y Tal cual lo que cuánto? yo quería hacer, ¿verdad? Enseñarles realmente bases sólidas y quitar, porque cuando yo llegué todo era fútbol. Ok, Y empezaste yo a soy meter más futbolero, cosas. soy súper futbolero, o sea, soy amante del fútbol, jugué en tercera y todo lo demás, pero buscando el ascenso con Santana, que de hecho me fui y ascendí. Y ascendieron. Sí. Ok. Pero no, yo decía, Sí, yo tengo que empezaste a meterle más tengo que cositas. quitar esto de la cabeza. Ya. Y es impresionante ver ahora, digamos, yo voy al colegio de vez en cuando. De hecho, ahorita fui un toque al cole a saludar ahí y a dejarle algo a mi esposa. Y ver que los chiquillos ya no solo juegan fútbol. Que dejaste algo ahí bueno. Que ellos ahora juegan vóley. Qué bueno. Que ellos juegan básquetbol.
O sea, que hay otro tipo de deportes que ellos lograron encontrar. Claro. Entonces, eso para mí fue muy valioso. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí aproximadamente? En el cual estuve, creo que 6 años. Ok. Yo llegué en el 2016. Por ahí. 2016. Ok. Y estuve hasta despuesito de pandemia. Y entonces llega la pandemia, ¿y en qué momento saliste de ahí? Y ahora sí, entramos poco a poco en el cross. 2 preguntas ahí. ¿Cómo saliste de ahí donde estabas? Y ¿cómo empezaste a llegar al cross? Okay. Voy primero cómo llegué al cross. Ok, dale. Porque en el 2013, tal vez, yo todavía sigo en cuenta, resulta que en ESPN daban, no sé si los CrossFit Games, pero daban algo de CrossFit. Eventos. Algo, tal vez algo el daban. Invitational No o sé algo. qué, pero algo daban. Que eso ya no lo volvieron a hacer. Y yo decía, esos maes están locos. ¿Qué hacen esos maes parados de mano y pegando la cabeza en el piso? Yo no tenía ni la menor idea que era CrossFit. Muchos entramos por ahí. De hecho, no sé en qué año fue que salió CrossFit. En 2011 en Costa Rica. ¿Cuándo fue que Tomás abrió? ¿Aquí en Costa Rica? 2010, 2011, no sé. 2010, 2008, 2009, Manrique empezó a hacer todas las, como las visualizaciones afuera, luego vino y empezó a ayudar a cierta gente, y sí, ya los pioneros, Tomás y demás, abrieron por ahí 2010, 2011. Sí, no tengo la fecha. Sí, yo tampoco exacta, pero por ahí. Imagínense, entonces 2014 más o menos, yo veo unos locos gorilas haciendo un montón de loquera, digamos, saltando la cuerda y saltando 2 veces, y yo, ¿qué es eso? Sí. Subiendo una cuerda. Entonces yo decía, no, ¿qué es esta loquera? Entonces mi idea en ese entonces, con lo que había estudiado educación física y lo que había visto en el gimnasio, Sí. era, esos más dementes. Están locos, están haciendo una tontera ahí. Ah, sí. Entonces, yo sí, esto no, nada que ver. Ok. Resulta que un tiempo, como en el 2015, fue, creo, mayo 2015, me salió una promoción. De cross. Sería CrossFit, una semana gratis. Ven y prueba. Y dije yo, ¿Por qué no? ¿por qué no? Yo jugaba con Santana, teníamos que entrenar 2 o 3 veces a la semana. Entonces yo trabajaba normal, salía de ahí, me iba a la casa, comía y me iba a entrenar. Teníamos que ir a entrenar. Entonces entrenando, obviamente yo quería ser mejor. Yo llegué al fútbol ahí de pura chiripa, pues realmente no era tan bueno, pero se dio la oportunidad de entrenar. Me dijo, mira que se abrieron 3 espacios este año. Yo lo intentaba entrar a Santana, Sí. porque yo jugué ligas menores en Santana y todo lo demás, y nunca, siempre cuando llegaba a la lista, Max no estaba. Ok. Y un día yo, por querer estar en la parte de fútbol, fui a Santana y me dijeron como, no, yo llegué y le dije al entrenador, vieras que yo no quiero formar parte del equipo, pero yo quiero formarme como entrenador. Entonces me dijeron, dale, vení. Okay. Pero empecé a entrenar y me dijeron, ¿por qué no te quieres quedar? Me quedaron 3 espacios, porque este año ya no son 22 jugadores, sino que se abrieron a 25 jugadores. Bien. En INAFA. Ok, démosle. Igual, ni siquiera en los planes de los titulares. Sí. Pero entonces yo dije, voy a buscar tal vez el CrossFit, leyendo algunas cositas que generaba coordinación, balance, explosividad, potencia, ya empezaste como fuerza. A empezar a averiguar si tenía sentido esa loquera que veías en el tele. Y yo, vamos a probar. Okay. Si esto me ayuda a generar potencia, fuerza, velocidad para el fútbol. Okay. Porque yo quería no ser uno más, sino que por lo menos, estaba en banca, pero que me metieran. Okay. O ser titular, ¿verdad? Sí. En su momento logré llegar a ser titular, todo lo demás. Pero yo dije, vamos a probar. Ok. Y llegaste Cuando a esa primera. A la primera clase no hice nada. Nada más como que nos dieron una inducción ahí de cómo se hacían algunos movimientos y todo lo demás. Eso ya desde ahí dice algo bueno de ese lugar, ¿no? Que no te llegaron y te pusieron a hacer un snatch, sino, no vamos a hacer nada hoy, solo conozca más o menos así. Exactamente. Entonces dije yo, bueno, ahí todo bien. Y yo lo vi y hice como sentadillas, kettlebell swing y algo más por ahí, no recuerdo. La segunda clase, ahora sí. Yo no me acuerdo del workout, solo me acuerdo que habían thruster. De ahí sí, ya. Y tenía thruster. Tenía el peso RX era 75 libras. Ok. Y a mí nadie me dijo, no puede meterle ese peso. La primera clase agarraste barra. Agarré la barra
Y puse discos de 15 libras y con eso era el peso RX en ese momento. Sí, claro, claro. Porque me imagino que era por el nivel de los atletas que estaban en su momento. Y por el año también, porque hoy en día los estándares RX no son los del 2014, entonces tal vez era un watt que hoy en día sería livianito 9.5, 95 Tal libras, vez, puede ser. por ahí era un 7.5. No recuerdo el watt, en serio. Sí. Yo solamente sé que ha sido los pocos watts, creo que tal vez el único o el segundo, que yo no he terminado, digamos. O sea, que yo dije, no voy a terminar el workout. No puedo. O sea, hice, y claro, yo no tenía noción de nada, o sea, ni siquiera sabía cómo tenía que llevar un ritmo, ni mucho menos. Sí, y ahí también Entonces yo agarré, tal vez el acompañamiento no fue el mejor también para que te dejaran agarrar barra con peso el primer día. yo agarré y yo iba pero vuelto loco. Ayote, sí, sí. Entonces, y cuando, no sé, llevaba 8 minutos y yo quería vomitarme. Sí, claro, sí. Al día siguiente, confirmé lo de que había visto en los videos, estos más están locos. Porque yo decía, me duele el abdomen. ¿Y por qué me duele el abdomen? Me duelen los hombros, me duelen las piernas. Yo no me podía mover. Yo fui al día a trabajar y yo de verdad no podía moverme. O sea, hacer teclado, nada. Y dije yo, esa cochinada nunca más. Otra vez volví a decir, nunca más. Qué importante lo que estás diciendo acá porque, o sea, obviamente vamos a llegar ahí, pero efectivamente no fue un nunca más porque aquí estás, obviamente. Pero ese nunca más sí puede ser el nunca más absoluto de mucha gente. Qué importante la primera experiencia que alguien se lleve en un box o en un lugar de funcionales o un gimnasio, un centro de acondicionamiento físico, de lo que sea. Porque sí puede llegar a decir, en la vida vuelvo acá y literal cumplirlo. Y pensar todo el resto de sus años de vida que eso es una porquería, que no sirve. Y tal vez fue porque no tuvo el mejor acompañamiento en un inicio. ¿Cómo fue ese? No era un nunca más tampoco, sino sí retorné. Sí, entonces cuando yo llegué a la casa, tenía la opción, me acuesto o agarro la moto y me voy. Y vuelvo a intentarlo. Y lo volví a intentar. Pero resulta que algo que me llamaba mucho de CrossFit era que la gente hacía cosas diferentes. Que era entretenido. Para mí no era gente ordinaria. Sí. Entonces había muchas cosas que yo tal vez sentía que eran imposible llegar a hacerlas. Como retos, como decir, es increíble que hagan tal cosa. El siguiente día que yo fui, había un muchacho, hizo un legless rope climb. Él no sabía hacer rope climb, pero él hizo un legless. Y yo decía, a pura mano. Wow, yo solamente hacer un rope climb, solo un rope climb, para mí eso era imposible. Yo decía, eso yo nunca lo voy a hacer. Es muy alto y demás. No, eso no lo va a poder hacer. Ring muscle ups. Yo volví a ver al entrenador haciendo ring muscle ups y yo decía, wow, eso no lo va a poder hacer. Sí. Eso es imposible para mí, o sea, sí. caminar de manos. Exacto. Imposible. Sí. Y es que es todo a la vez, depende si hay gente haciendo un poquito de progra o situaciones, es demasiado estímulo a la vez. Uno aquí haciendo una cosa, otro haciendo otra y uno dice, ¿en qué momento? O sea, eso no es un press de pecho o algo más convencional a lo que el ojo esté acostumbrado. Entonces, eso me empezó como a llamar la atención. Okay. Me empezó como a gustar. Entonces yo lo veía como un reto. Entonces mi primer reto era hacer un rope climb. Y ya lo logré. A duras penas casi me caigo, pero logré hacer un rope climb. Claro, no lo hice el día anterior, ¿verdad? Sí, claro. Tomó mi tiempo. Todo con tu tiempo ahí. Sí, ahí fui como aprendiendo como a hacer ciertas cositas antes de... Nada más eras cliente y tuviste un chance en el que hacías clase, aprendías, ibas, venías y seguías con tu fútbol. ¿Cuánto duró eso más o menos? Como por lo menos como año y medio. Sí, fue pero intermitente. Okay. Porque, digamos, lo que me gustaba del CrossFit, además de eso, era la comunidad. Eso sí, del primer box al que yo llegué, de lo más positivo que yo puedo hablar es, éramos muy unidos. Éramos muy poquitos porque nunca logró reventar el box por ciertas circunstancias. Okay. Pero éramos muy unidos. Entonces, eso es de lo más chido que salíamos de fiesta, habían carnes asadas, entonces siempre como que inventaban, hagamos una carne asada el viernes después de una clase de competidores. Sí. Y muy competidores solo eran como 3, ¿verdad? Pero había que hacerla. Todo el mundo iba ahí, sí. ¿verdad? Entonces, eso fue las cosas que me empezó a llamar también la atención. Qué chido. Entonces, hicieron una competencia en equipos, resulta que creo que la ganamos, eran como equipos de 4 y la ganamos.
Y me incentivó Y eso, un poquito eso incentiva más. un montón. Una camisita que te den o Ajá. una botella, algo, y uno dice, esto nunca en mi vida, vamos a lo mismo. Si lo vemos analógicamente, tal vez no tan efusivo y tan explosivo, pero lo mismo que sentías con los chiquitos cuando te gritan, profe. Ajá, Vos exacto. decís, man, soy importante. Yo no sé por qué, pero yo aquí nada más pagué mensualidad y esta gente me hace sentir importante. Y Exactamente. eso yo creo que es una gran clave. Sí, sí, de hecho, fijo. Y como a los 2 meses, competencia interna. O sea, teníamos, literal, yo empecé como a mediados de mayo, junio, principios tal vez, y la competencia interna creo que era noviembre o diciembre. Y O sea, te no tenía mandaste, nada. te mandaste a darle a ver qué. Así, y solo había categoría RX, ¿verdad? No había modificado, creo que no había modificado. Ajá. Y quedé de segundo. Ok. Y yo dije, no, esto está, aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, como que lo que me caracterizaba a mí era la parte de aire. Sí, Entonces, claro. Si había algo con aire, a mí era correr, remo, Te iba bien. pesos livianos. Si ya me ponían ya toda la vida un clean pesado, un RM, ya Ya, ahí me no era tu tiraba fuerte. me tiraba para abajo, ¿verdad? Entonces, ya como que podio ahí en una competencia interna, no sé qué. Más incentivado aún. Exacto. Pero ya ahí fue cuando entré al colegio. Ok. Y como uno siempre quiere más, empecé a trabajar en un gimnasio en las noches, Ya. Gimnasio convencional. convencional. Ok. Entonces me salió la oportunidad con una cadena de gimnasios. Entonces ahí salía a la 1. Yo decía, bueno, es que salgo a la 1, tengo demasiado tiempo libre. Entonces entraba a las 4 al gimnasio y salía, creo que era a las 8. Un rato, hay unas horas. Era medio tiempo. Entonces, pero eso ya generaba un Por poco supuesto, más de ingresos. por supuesto, sí, total. Entonces ya ahí pensé en independizarme. Yo ahí todavía vivía con mis papás, entonces yo, bueno, ahora con doble salario Me voy. me voy. Ya ahora sí, ya el sueño de algunos, ¿verdad? Es independizarse. Entonces ya me independizo. El fútbol seguía siendo parte de, entonces ya entrenar se me complicaba, CrossFit se me complicaba, porque en qué momento entrenaba. Sí, Los claro. horarios de clases eran No, como a las 4 de la tarde. Sí, no digamos. empataban para nada. Exacto. Entonces lo que hace que me iba al colegio y entrenaba en el mismo gimnasio, pero yo hacía CrossFit. Lo que yo interpretaba como CrossFit porque todavía era muy muy nuevo, digamos. Hacías tus circuitos, tus Ajá. cosas ahí que se te iban. Sí, me inventaba algo ahí, digamos. Sí, sí. Y ahí me iba. Entonces en el gimnasio empecé como a practicar ciertas cosas, como practicar los dobles, practicar perfeccionar un poco más los bar muscle ups, Ciertas cosas. ciertas ahí. cosas, handstand walk. Y entonces ahí estuve, pero no entrenaba todos los días. Ok. A veces iba los sábados al box. A veces. Entrenaba ahí, me dejaban entrenar Ujú. y así. Y eso estuve todo el 2016. Ok. O sea, como que iba a entrenar un día, pero mi tiempo era para ir a entrenar a fútbol. O sea, yo llegaba tarde a los entrenamientos de fútbol porque salía a las 8. Sí. Entonces me tenía que ir corriendo, pero mi enfoque seguía siendo fútbol. O sea, yo era fútbol porque queríamos ascender. O sea, siempre Santana no fue por competir en tercera, sino Por buscar ascender. Entonces, una vez estuvimos en semis, una vez llegó a la final, otra vez quedamos en cuartos y así. Entonces, mi intención era eso, mejorar. ¿Y en qué momento dejó de ser el foco el fútbol con Santana y ya te empezaste a enamorar más del cross e incluso empezaste a ver que tal vez podías trabajar en cross? Sí, resulta que en el mismo 2016 yo tenía a Iván Guerra, saludo para Ivancito, que anda por aquí por Costa Rica de hecho. Ok. Yo estaba en el colegio y él era alumno mío, entonces él estaba haciendo CrossFit en un box. Entonces la cuestión es que él me dijo, profe, usted hace CrossFit, no sé qué. Entonces él me preguntaba mis PRs y me decía, wow, qué fuerte. Y yo, Sí, sí, sí. Ivancito venía en crecimiento. Entonces Iván me dijo, profe, vieras que en el box donde yo voy hay una vacante de entrenador Ok, ok. de CrossFit. Y yo decía, di que chiva, o sea, que chiva empezar Claro. en CrossFit como tal, que me está gustando mucho, ¿verdad? Y yo, ok, y perfecto. Resulta que yo llego eso fue, sí, 2016. Yo quería ir a Wordfest sin entrenar ni nada. Yo quería ir a Wordfest porque yo había ido en el 2015 a verlo. A verlo. Porque unos amigos míos iban a ir ¿Y te gustó? me enamoró. Yo decía, yo quiero competir. Yo el otro año quiero estar acá, qué chiva. chiva. Entonces, pero en ese entonces
solo se podían boxes afiliados. Sí, correcto. Saludo para Tomás por ahí. Ajá, de hecho. Sí. Entonces no se podían boxes no afiliados. Exacto. Y resulta que en el box donde yo estaba, ya estaban los que iban a ir. Ok. Entonces y hubo como un cambio ahí, una transición que se iba a pasar para otro box, no sé qué. Entonces, como yo no estaba yendo tan constante, no había campo. Yo hubiera modificado mi primera experiencia, no sé qué. Entonces yo caigo a un box más pequeñito, se llama Santana CrossFit. Entonces había una amiga mía que trabajaba ahí. Yo le pregunté, de casualidad, ¿habrá una oportunidad para que yo entrene para poder ir a WordFest? Y ella me dijo, sí. Okay. Sí se puede, no sé qué. Entonces ya hablé con Dax, un saludo para Dax también. Y Dax me dejó entrenar gratis por 3 meses. Entonces yo me preparé con Dax 3 meses. Para ir a WordFest. Y fuiste. Y logré ir a WordFest. Ok, ¿y cómo te Entonces fue? ahí fue cuando ya yo... Te enamoraste sí. ahí ya. Claro, yo cuando fui al brief, porque creo que Tomás siempre ha sido muy celoso con eso, con el brief, ¿verdad? La gente tiene que ir al brief. Sí, para que el que tal vez no entiende mucho de compes, como esta parte de las indicaciones previas de la compa y demás, para que la gente entienda bien de qué va a tratar, qué eventos, qué reglas hay, ¿verdad? Sí, siempre ha sido como, él con eso ha sido muy quisquilloso, como sí, claro. tomar la importancia adecuada al brief como tal, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego al brief y vuelvo a ver a todo el mundo, y yo así, ¿verdad? Y todos gigantes, más enormes. Sí, gigantes. Y categoría modificada. No falta el que dice decía, modificado. Yo decía, los humanos son modificados. O sea, ese cuerpo jamás es de modificado. Sí. Entonces, y claro, todo el mundo con sus cuando ya llegó a la competencia, de todo el mundo, ¿verdad? Con sus pantas crossfiteras, con sus camisas. Y uno ahí con una ASICS y... No, nos baja. Una claro. ASICS, sí, claro. Una jugado, mis pantalonetas jugados de entrenar y camisas de sí, camisas de la Candelaria 2006. Exacto. sí. Entonces o mis camisas de fútbol. Ajá, también, uno llevaba lo que tenía, sí, claro. Sí, ya tenía como unas tenisillas de CrossFit, pero las usaba como específicamente para hacer rope climbs y así, digamos. Ya. Que era para lo que yo de verdad sentía que era necesario hacer los tenis. Y que éramos 80 y quedé 25. Muy bien, claro. Entonces dije yo, mi primera experiencia, yo no sabía nadar, hiciste todo intenté ahí como salía así. Yo nadaba lo que me habían enseñado en la universidad, pues, pero de ahí como que saber muchísimo, no. Entonces, de ahí lo hice, intenté lo más que pude, que mi intención era como quedar, si eran 80, quedar de 40. De media tabla para arriba, ahí seguro siempre. Sí. Pero cuando yo vi esos gorilas dije yo, no, va a quedar de último. Entonces, tuve unos chascos ahí con los jueces, pero eso pasa en cualquier competencia. Típico, sí. Y todo bien, y me tiró mucho para abajo en la tabla. Pero después ya como que uno quería ir a las semifinales porque decía, yo estaba adolorido desde el día 1. Sí, pero esa sensación de decir, bueno, ya estoy aquí, igual me va a doler, yo quiero ir. Exacto, y yo decía, yo quiero llegar a las semifinales. Exacto. No lo logré porque creo que clasificaban 20. Ok. Y a la final 10. No lo logré, punto. Sí. Ya lo dejé ir en el 2016 y dije, el siguiente año yo lo quiero ganar. Okay. Dije, yo voy a ganar modificado a WordFest el otro año. Esa fue mi intención. Pero yo solo hacía clase. Ok. Me preparé esos 3 meses con Dax. Dax me ofreció la oportunidad de quedarme con él como entrenador. ¿Trabajando vos ahí? Ajá, trabajando con él. Pero salió la oportunidad de ir al otro box con Tomás. Okay. De hecho. Okay. Entonces ahí ¿te fuiste para ahí? Sí, entonces decidí me puse a pensar qué podía ser mejor, investigué un poco más. Snaga era un box más grande, se caracterizaba en su momento porque todos sus entrenadores tenían que ver con educación física, promoción de la salud o fisioterapia. Sí, tenía como uno como trabajador, vamos a lo mismo, eligiendo opciones, pues era más apetecible la opción por ciertas cosas, vos decías, me voy para ahí. Sí, yo aprecio un montón esa Dax. Sí, claro, pero en su momento pienso que me va a ayudar más ir a Snaga. Entonces, en el 2017, ya yo hablé con Tomás, con Romy, que era también socia de Tomás en el de Lindora, y me dieron la oportunidad. Entonces yo renuncio en el gimnasio. Y empezaste ahora sí a dar tus primeras clases de cross. Empecé ahí. Antes de dar clases, tuve
muchas inducciones con Tomás. Entonces cuando yo llegué así levantando pecho, ¿verdad? Porque Tomás me preguntó, ¿usted sabe CrossFit? Yo vengo a participar en Wotfest. 25, calificado, Wotfest, o sea... Yo me la sé. Exacto, vengo con Y es que no, venga, siéntese, primero aprenda, vamos a hablar. No, fueron así, cachetadas, sí, literal, claro. no de cachetadas, o sea, de verdad fue como un golpe a la realidad. Actitud. Un golpe a la realidad de que yo no sabía nada claro. de CrossFit, no sabía nada, desde cómo corregir a una persona, de cómo enseñarle algo a una persona, de cómo hablar. Claro, habilidades blandas, no solo biomecánica, ¿verdad? Fisiología, anatomía, no, habilidades blandas, estás tratando con personas. Exactamente, entonces fue un golpe muy duro otra vez, claro. Fue como volver a iniciar. Qué bueno, pero qué chiva también. Entonces, para mí fue, voy a dar clases, pero me costó muchísimo los inicios. Eso te iba a preguntar, que hace un buen rato lo mencionamos en el podcast. ¿Cómo fue esa, si te acuerdas de la primera clase que diste en tu vida, o por lo menos de las primeras, cómo fue ese ir rompiendo el hielo, ese ganarse la confianza de la comunidad, sobre todo una comunidad que no es que vos formaste desde cero, sino que ya estaba, ¿verdad? Ya estaba, era el box de él, ya la gente confiaba más en él que en uno que llega nuevo, que nadie te conoce. Esas primeras clases, ¿cómo fueron en algo tan importante como la comunidad en el cross? Las primeras... Bueno, primero fueron las inducciones con Tomás, sí. Que ahí aprendí un montón, de verdad que se tomó el tiempo, como unas 5 o 6 clases de 1 hora, hora y media, donde me pulió bastante, pero me tocó darle como como clase a Tomás, digamos, y imagínate que era darle una clase a Tomás entonces los nervios, ¿verdad? Yo siempre he sido muy nervioso, yo como que ya después rompo el hielo y ya todo ya va fluyendo más, sí, claro. Pero al principio sí me costaba mucho desde la universidad para una exposición, porque yo no llevaba esas cosas en el colegio, digamos. Entonces, bueno, primero fue como con Tomás, y Snaga tenía algo muy positivo, habían 2 entrenadores. Antes de pandemia en todos lugares yo creo que habían más de 15, 20, habían 2 entrenadores. Entonces, bueno, me tocó en Snaga tener muy buenos compañeros, o sea, realmente absorbí muchísimo de todos. Me tocaba con Ajax. Saludo para Ajax por ahí. También. Sí. Ajax me pulió. Ajax realmente fue el que me dio mucha tranquilidad a la hora de dar clases. Pero igual al principio me comía muchísimo las clases. O sea, yo creo que alguien que esté escuchando esto y que me vio en mis primeras clases, no podría imaginar como tal vez doy una clase ahorita, digamos. Pero qué chiva porque también. Yo me ponía nervioso, sudaba. Te trababa, supongo. Hasta incluso tal vez, no sé, se te olvida como ves la pizarra o ves lo que tienes que explicar y empezás a tambalear con los nombres, con las técnicas. De hecho, le di una historia parecida que tenía que decir push press, push jerk y yo push y nada. Y todo el mundo push press y yo. Ajá, eso. O sea, qué duro, sí, claro, de puro nervio. Muy nervioso. Entonces, para mí, cuando me tocaba, nos dividíamos, entonces Ajax era el que daba la parte de el brief a la clase. Ajá. Y yo calentaba. Sí, él rompía el hielo, digámoslo así. Pero, partner, te toca hablar también, ¿verdad? Entonces, yo al principio me costaba mucho, ya me empecé a soltar con unas clases, pero tal vez la clase de las 5 ya estaban como los toros del... Eso te iba a decir, cuando uno sabe, uno es consciente, porque uno sabe humildemente que le estás dando una clase a gente que sabe más que vos. O sea, que no son educadores, no tienen ese background, ¿verdad? Obviamente de formación, pero de lo que estás hablando, saben mejor, saben más, tienen mejores marcas, tienen más rendimiento, o sea, saben qué estás diciendo. Entonces, a la que te equivoques, lo van a notar. Exacto. No, y tenía que darle clases a mis mismos compañeros. Claro, porque sí, ellos hacían claro. clases. Exacto. Entonces, yo sabía que ellos estaban controlaban 3 años más de escuela de lo que tenía yo y conocimiento. Sí, claro. Entonces, para mí al principio fue muy complicado. O sea, fue muy, muy complejo. Yo puedo decir que los primeros 3, 4, 5, tal vez 5 meses la llevé muy difícil. Yo decía, eso no es para mí, esto de verdad que me cuesta muchísimo. Pero como trabajaba con niños en el cole, eso también me empezó como a ayudar un poco, ¿verdad? Yo decía, si no me cuesta trabajar con niños, que es más complicado, o con adolescentes que te quieren retar a veces. Sí, porque claro. hay adolescentes que te quieren, claro, te quieren confrontar, te ponen a prueba. Sí, claro. Y no me cuesta, ¿cómo me va a costar a mí con un adulto? Que es mucho más fácil de que entienda las cosas. Exacto. Entonces ahí como que empecé a tener un cambio
también, como digo, me puse a hacer más clases de mis compañeros. Yo siempre hice clases, o sea, al principio yo decía, yo compito, pero yo compito haciendo clases. Okay. Yo no voy a hacer programación. Okay. Entonces, hacía clases con mis compañeros, entonces yo fui absorbiendo las cositas que decía Carlita, las cositas que decía Josué, las cositas que decía Ajax. Cuando Tomás daba una clase, trataba de ponerle mucha atención a lo que él hacía. Sí, no te quedabas en tu zona de confort, siempre intentando aprender un poquito más, soltarte un poquito más y demás. Entonces yo fui agarrando todas las cosas positivas que podía ver en ellos, las empecé como una esponjita, ¿verdad? Muy bien. Empecé a absorberlas. Y se empezó a notar también. Ya cada vez ya más seguridad, costaba un poquito menos. Entonces ya venía una encuesta de rendimiento de los entrenadores y qué cambio ha tenido Max. Ok. Qué bueno que es Max. Qué bueno. Muy Y bien. también ahí se daban clases de inducción. Las clases de inducción, no sé en los lugares, pero ahí se pagaban súper bien. Entonces, si usted tenía, no sé, 3 personas, ya, le pagaban era por el 3 día. personas. Ok. Entonces, claro, yo agarraba las clases de inducción. ¿Qué? ¿Inducción? Yo. A casi nadie le gusta dar clases de inducción. Es interesante Pero, que sí. ojo, entrenadores, si usted quiere crecer como entrenador y en su box hay clases de inducción, aprovéchelas un montón. Exacto. Porque entonces tenés personas muy nuevas. Entonces tú puedes jugar con un montón de cosas. Es chivísima. Entonces tenés la posibilidad de que hay una persona nueva y ni siquiera él sabe cómo es un peso muerto. Lindísimo. Y usted dice, ok, voy a intentar a ver cómo hago yo para enseñar a hacer un peso muerto. Entonces, Sí. encorva la espalda. Y eso no me funciona yo. ¿Sabe? Desarrolle. Vamos a ver. Haga como entrenador. Eso, tampoco. Te pone Ok. creativo, te Entonces, saca de la zona de confort. tenés toda la calma porque no estás en una clase, sino que estás con una persona o Sí. con dos. Entonces tenés la posibilidad de ver qué te funciona para enseñarle a esa persona a hacer bien el movimiento. Qué chiva, sí, total. Yo, por ejemplo, tengo, tal vez no es una clase de inducción como tal, pero una clase que estoy dando desde hace poco en Morpho que se llama CrossFit Skills. Okay. Y es muy chiva porque llega gente interesada en fortalecer un skill en específico, entonces podemos desarmar, desbaratar un movimiento, como por ejemplo el remo, pero verlo a fondo. Entonces, yo ahí me tenés preguntándole a Chicho, a gente que sabe obviamente mucho más que uno, cosas importantes y demás, y llegas y lo desarrollas a fondo y la gente se va realmente sabiendo cómo hacerlo. Entonces es muy lindo porque no es, obviamente tiene su magia también la clase grupal y demás, ya masiva y todo, y toda la cosa, pero esas clases te permiten, ¿verdad?, hacerlo como un poquito más allá. Y también te llevan a otros lugares como entrenador, te dan mucha más herramienta. Sí, no, definitivamente. Para mí fue, eso también me ayudó un montón, porque entonces ya podía traducir todo eso a las clases. Okay. Entonces ya si alguien, no sé, encorvaba la espalda, entonces yo rápido ya tenía la opción. Pero si no tenía una opción, sino que ya tenía 2 o 3 opciones para poder llegarle a la persona, ¿verdad? Claro. Entonces eso sí me ayudó un montón para crecer como entrenador. ¿Y en qué momento seguiste dando clases y demás y ya empezó a crecer, empezó a nacer tu proyecto y empezaste ahora sí a tener gente por aparte? Porque en cierto momento uno empieza como alguien, la primera persona que te dice, usted no hace progress por aparte, o usted no me quiere dar un personal, y uno no tiene nada que ofrecer o no has pensado en eso. ¿Cómo fue ese camino hasta llegar a ser lo que es hoy en día? Primero empezó con mi esposa. Ah, ok. Porque ella estaba en nutrición, venía empezando arrancó a hacer CrossFit, ¿verdad? Entonces fue a su cita nutricional y le dijeron, necesitas aumento de masa muscular. Entonces lo primero que hicimos fue hacerle una programación y empezamos a trabajar con ella. Y de ahí también, después ella quería hacer pull-ups, quería hacer handstand push-ups, quería hacer todo, ¿verdad? Entonces ella fue el conejillo de India. Sí. Entonces fue como, ok, probemos lo mismo que las inducciones. No me funciona. Entonces yo veía los videos de gymnastic de Pamela, digamos, de CrossFit y Pamela, todo eso. ¿cómo es el apellido de ella? No me sé el apellido. Piñón o algo así, pero es muy buena ella. No sé de qué país es, pero yo la sigo, es muy buena y da muy buenos tips de gimnasia. Y ahora hay más. Sí, hay mucha gente más, pero ella tiene su buen rato. Pero, exacto, pero ella fue de las pioneras, yo creo. Sí, claro. Entonces yo veía los videos y yo decía, interesante. Entonces yo, Nela, vení acá, hagamos esto. Y yo, tampoco no funciona. Eso no funciona. O sea, sí. Eso es un skill elevado para alguien que realmente ella lo podrá hacer, pero eso no funciona. Entonces exacto. Ahí fuimos buscando y analizando y fuimos puliéndola en ciertos movimientos. Entonces ya la gente me empezó a buscar también por la parte de gimnasia. Ya. Y había unos chiquillos en el box que hacían loco. Hacían la clase y después se ponían a hacer loco. Lo que les roncaba ahí, literal. Entonces lo que yo hice fue decirles, hagamos una cosa. Después de la clase, yo los pongo a hacer cosas a ustedes.
pero algo con más sentido. Profe, excelente. Ok. Entonces ya eran como 2 o 3 chiquillos y Nela. Ok. Pero ya entonces otros chiquillos se empezaron a antojar. A unir al grupo. Sí, claro. Ya se antojaban. Entonces como, hey, qué chiva, yo también quiero formar parte de ellos, no sé qué. Súper. Y entonces el grupo se fue creciendo, pero solamente era el box. Nada más. Ya. Entonces al final eran puros teens y tal vez como 3 o 4 que tenían 18, 20, 21 años tal vez. Todos haciendo ya algo con un poquito más de forma. Sí. Sí, claro. Clase y después esa programa. Una programación extra. Sí. Entonces yo empecé a pagar la misma aplicación que usaba yo yo empecé a hacer la programación de Tomás de competidores. Ya me rendí. Me rendí. Cambiaste esa parte mental y te mandaste a hacer porque iba para WordFest, ¿verdad? Claro. Entonces ya te diste cuenta que pura clase tal vez no era suficiente. Exacto. Entonces empecé por ahí. Ya con el tiempo, no sé, como que yo decía, falta un poquito más, o sea, no me puedo quedar solo con la clase. Entonces yo les dije, chiquillos, vean, les ofrezco ahora una programación más completa, donde tenga su propio workout, donde tenga su bloque de fuerza, eso y eso. Y ellos me dijeron, démosle. Y también ya estaban muy encantados con tu forma de trabajar y con lo que en un principio ofreciste, ¿verdad? Exacto, entonces ya ellos se sentían como, ¿verdad? Pues yo tengo una programación, ya yo no hago clase, ¿verdad? Entonces el grupo se mantuvo, ahí está el mismo grupo. Y ya nos tocó ir a Woodfest a los chiquillos y les fue súper bien, unos pegaron podio, no, realmente les fue bastante bien. Y resulta que cuando ya toca el siguiente año, ya yo tengo en mente otras cosas, yo digo, chiquillos, este otro año vamos a ir a rentar Woodfest, vamos a ganar Woodfest, no sé qué. Los chiquillos deciden pasarse con Tomás. Entonces ellos veían como que mi programación era como segunda división y Tomás era primera división. Claro. Y así yo también viví en ese momento. Yo decía, yo voy a formarlos y que eventualmente pasen con Está muy bien y muy humilde y muy realista de tu parte también. Hay gente que tal vez puede llevar poquito tiempo y que como que quiere avanzar, ¿verdad? O canadas muy grandes, ¿no? Vos lo entendías así, decías, bueno, todo bien. Exacto, yo así lo veía yo. Sí. Y ellos mismos lo interpretaron así. Entonces Tomás como que me dijo, vieras que me gustaría casi que decir, subirlos a ellos a mi programa. Y yo, de Tomás, si ellos quieren, yo no tengo problema. Hablé con ellos, les escribí y ellos me dijeron, sí. Ellos estaban felices, ¿verdad? Porque Tomás les había dicho que iban a ir con él. Entonces, la otra chiquilla me dijo, no, yo me quedo con usted. Sí, eso pasa. Y para mí eso fue como... Qué lindo, sí, ¿verdad? Claro. Y para los otros que los apreciaban entonces fue como... fue triste, pero también en su momento era la realidad. Tienen más experiencia, van a aprender más tal vez. Claro, sí. Entonces, ya... eso fue para el 2019. Entonces ahí, creo que fue, sí, por ahí más o menos. Entonces ya ahí fue cuando yo empecé a analizar un poco. Si yo hago la programación de Tomás y le estoy programando a todos ellos, mi credibilidad no está muy alta. Muy bien, excelente. Sí, totalmente. Entonces ya ahí fue como empecé a pensar más allá. Yo decía, yo quiero ser reconocido eventualmente porque voy a tener atletas que se van a desenvolver igual o mejor que cualquier otra programación. Claro. Entonces, y pasaron unas circunstancias en ese entonces donde yo dije, eso me ayudó a mí a tomar ya la decisión y decir, listo, me salgo de Vikings y me voy a empezar a hacer mi propia programa. Entonces ya yo sufría con los chiquillos, lo que ellos sentían, yo estaba sufriéndolo también. Y ya le estaba dando credibilidad a lo que yo estaba haciendo. Es muy rico en cierto punto, obviamente, jamás con la mentalidad de decir, yo ya no necesito nada de nadie, voy a hacer mi programa, yo mismo me programo porque yo me conozco. No, o sea, es como ser el conejillo de indias uno mismo y hasta cierto punto probar si lo que haces tiene sentido. Exactamente. Si tu programa vos decís, no, yo no me he dado cuenta, pero lo que yo programo es invivible, o sea, jamás. O al revés, yo creo que más bien soy muy dócil, muy buenazo, pero eso te das cuenta si vos lo haces. Y como ni vos ni yo, ni la gran mayoría de los que nos escuchan van a vivir de ganar compes, ¿verdad? Entonces, pues vale la pena, si nuestra prioridad es ser entrenadores, tomarse unos mesecitos, 1 año o 2, qué sé yo, pero para hacer tu propia programa y para analizar tus propias cargas, las propias cosas que vos estás haciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces,
yo igual lo que traté de hacer era lo que aprendí viendo las programaciones de Tomás, lo que aprendí de otros lados de otros, también. yo seguía otras páginas y trataba de ver qué era lo que estaban. Claro. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, ok, vamos, y voy a probar. Y efectivamente, habían días que yo decía, ¿qué fue esto? ¿De dónde me salió esto? ¿En qué Ajá, momento hice esto? exacto. Sí. Y embarradas, miles de embarradas. Pero y creo que a veces es prueba y error también. Por supuesto, entonces, por supuesto. Ahí fui como amoldando la progra y entonces empecé a ir a compes, ver atletas y empezar a ofrecerme. Exacto. Entonces yo les ofrecía la programación gratis. Entonces yo decía, en una compe encontré a un atleta, le dije y me dijo que no. Sí, eso pasa. Sí, claro. Otro, no. Me metí al Open, lograba ver las tablas. Le escribía a una chica, no. Otra, no. Y así, yo seguía tocando puertas. Sí. Algún momento alguien me va a decir. Entonces ya fui a otra compe y ahí alguien me dijo que sí. Okay. Un atleta me dijo que sí. Un team me dijo, después de Watfest, que vio que a los chiquillos le fue bien, no sé qué, yo me apunto. Okay. Luego le escribí a otro atleta, yo me apunto. Y entonces como que empecé a tener unos atletas como un poquito de mayor nivel, no eran top 10 pero eran del país, ya ni top atletas, 20, considerados atletas que sí, van a darle duro. Sí. Exactamente, que ya son RX. Claro. O busqué chicas que no eran RX, pero que tal vez les podía ayudar en el proceso, ¿verdad? Del paso. Y sabía que no podía ir por un atleta top, ¿verdad? Ya me he dado cuenta que quién es Max. Sí. Jamás. Pero eso es chivísima, darse cuenta de eso cuando uno dice, ¿quién es Jesús? ¿A quién le importa lo que hago yo sentado en mi escritorio? A nadie. O a 2, 3 personas. Y no agarrarlo más bien como para atrás, sino más bien decir, pues qué chiva. Voy a hacer que poco a poco y con buen trabajo la gente se vaya dando cuenta. Yo cuando hice el logo y me senté en la sala a probar los micrófonos, yo decía, esto no le importa a nadie. Pero voy a hacer que poco a poco sea conocido y que a la gente sí le vaya importando. Entonces, yo tengo una pregunta. Dale, claro. Hablando de eso, me ha generado siempre la duda de, ¿usted es la voz de que dice Efecto Fitness? tremenda duda por ahí, sí. Soy yo. De fijo, ¿eh? Sí, soy yo. Efectivamente, eso fue con un saludo para Alan Bermúdez, que es el caballero que hizo el logo y hizo la intro también. Y él me mandó unas vocecillas ahí, unos robots y así, Efecto Fitness. Una hora así, yo decía, eso suena horrible, eso no le va a gustar a la gente. Me mandó ese, me mandó. Es contagioso. Sí. Y me mandó como 7 voces de mujeres, hasta la de traductor de Efecto Fitness. toda españoleta. Y yo decía, eso suena horrible. Y le digo, ¿y si metemos un susurro? Y me dice, ¿cómo? Y se lo grabo yo con el cel y me dice, grábelo con un micro, a ver. Y lo metió y salió súper bien. De hecho, lo voy a poner aquí porque ya tengo autorización de la mamá. Hace poquito me escribió una muchacha que no conozco, que son de Heredia, y dice que el chiquito le encanta Efecto Fitness y que siempre que escucha la intro sale corriendo de donde esté y la baila. Y que el chiquito sale por ahí y sale diciendo Efecto Fitness. Entonces ahora a mí me mató, yo lo vi y dije, qué buena nota. Entonces sí soy. Bueno, le quedó bien. Pura vida. Pero sí, o sea, es chido darse cuenta de eso y decir, bueno, hay mucha gente que ya tiene mucho más camino que yo voy a hacer con buen trabajo, poco a poco, un trabajo limpio y demás, con dedicación, pues que la gente se vaya fijando en mí, ¿verdad? Y que la gente poco a poco empiece a confiar en mi trabajo. Sí, exacto. Entonces ahí empecé, mi meta era formarlos como atletas, ¿verdad? Claro. Y dar el paso. Siempre he sido como el entrenador de que si yo tengo un atleta que está 2 años, 3 años, 4 años en una misma categoría, algo estoy fallando yo o algo está fallando el atleta. Muy bien. Entonces yo necesito que esa persona de forma progresiva vaya avanzando. Entonces ya ahí como que nació esta competencia de Series. Entonces ya ahí fue como, ok, eso es una plataforma para foguearse. Sí. No soy tan fan del formato. Porque si te toca el primer evento, algo que eres terrible, ya quedas tiene sus fans y sus detractores, pero como también, todo proyecto. Pero también puede ser que te toque contra un top y te tocaron tus fortalezas. Lindísimo. Y tal vez el otro no y lo eliminas, ¿verdad? Pasa.
los dos. Pero bueno, para mí sirve como Un fogueo. un fogueo. Entonces ahí empecé a llevar a unas chiquillas que ya no habían ido en RX, le daba miedo, y entonces, Mándese. sí. La progra empieza a tener más nombre el año, bueno, en pandemias creció mucho, pero no en la parte de competidores. Ya. Porque entonces las personas empezaron a buscar programación para hacer en la casa. Claro, sí, claro. Entonces yo pasé de tener, no sé, 40 clientes a tener 60, 65 clientes. Entonces, porque la gente quería hacer de la casa. Y hasta la fecha tengo clientes de 4 años que siguen entrenando en la casa porque dicen, me encantó entrenar en la casa. Sí. Y en esas progras eran, o sea, no No, personalizadas, sino simplemente como un trabajo para la casa. Tenía, bueno, todavía hasta la fecha tengo una prueba que es como, le llamo General Fitness, que es de casa y la hacen como 4 personas, pero en su momento la hacían 10, Sí. 15 personas. Pero hasta la fecha todavía tengo clientes que me pagan programación personalizada. Claro. Igual para la casa o Para lo que para el quieran. gimnasio, pero sí creció muchísimo, muchísimo en pandemia. En Fue pandemia. como el primer renton. Sí, yo también, o sea, a mí me pasó algo muy similar y yo creo que ciertas personas pudimos aprovechar de cierta forma Sí, la pandemia. Claro, para mí fue increíble. Para de mí verdad también. que yo agradezco mucho la pandemia. Sí, suena De cierta forma, extraño, sí, pero es así. A mí me funcionó súper bien. Sí. Sí. Y ya después, el año pasado, yo llevaba 2 equipos para Palmawood. Ok. Llevaba a las chicas, a Mafe y a Andrea, dando su primera, ya ahora sí oficialmente tratando de hacer RX como tal, y llevaba a Juan Carlos, con Brian. Claro. Entonces ellos iban Sí, ya eran atletas de un buen nivel que iban a darle duro. Exacto. Entonces, cuando termina la competencia, se me empezó a acercar más gente. Fue como, me encanta tu trabajo, me encanta cómo abarcas esto, tú estás ahí, al pie del cañón. Ese año yo podía estar adentro, me dieron como un acceso para estar con Los atletas. los atletas en la zona de atletas, de calentamiento y demás. Entonces yo literal estaba ahí en la Ahí zona. a la par. Sí, y que En el chiva. calentamiento, entonces yo les preparaba el calentamiento, yo estaba ahí, hablábamos de estrategia, cómo vamos a tirar el workout. Pasó una circunstancia con un atleta, entonces tratar de dar el apoyo para levantarla anímicamente. Claro, claro. Entonces se empezó a acercar más gente como, Qué chiva eso. me encanta cómo trabajas, me encanta cómo haces esto, me encanta cómo haces lo otro. Entonces como que empezaron a preguntar un poquito más por la progra. Vino Wostock, ahí competí y estaba como entrenador, pero me di cuenta como que tenía varios atletas y no tenía el chance para poderlos ver a todos. Si uno va, a mí me pasó lo mismo en Woodstock el año pasado igual, si uno va a competir y a ser entrenador, alguna de las dos no va a salir tan bien. O llegando medio frío a un evento que te tocaba a vos por estar pendiente de cosas de ellos, o los dejas un toque descuidados por concentrarte vos. Es un poco complejo. Sin embargo, yo intenté hacerlo, enfocarme full, sobre todo en los RX. Traté de estar ahí a tope, pero ahí tenía a un atleta compitiendo en el mismo hit que yo, sí, al otro en el hit anterior. Entonces cuesta porque tenés que calentar, claro. O estás en el corral esperando que te den la salida, ¿verdad? A las chicas traté de apoyarlas a full, todo lo que pude. A los atletas modificados intenté verlos en algún momento, pero como digo, sí fue como un poquito más complejo. Claro. Entonces ya ahí viene como el segundo reventón, porque vieron a Juanqui, como venía de enero de modificado, ganar modificado en la de Punta Arenas, pegar top 10 en Wostock, en Palmawood. Las chiquillas hicieron un papel súper bueno porque estaban chicas muy buenas. Sí. Y llega otra vez Wostock y dicen, pero es que Juanqui, sus pesos han sido... ¿Quién lo entrena? Exacto, o sea, tenía un snatch de 1.75, 1.80 y pasó a 2.20. El clean ayer, de tanto. Las chiquillas que se levantaban los pesos relativamente cómodos, no al nivel de las top, sí, pero bien. Entonces decían, algo están haciendo acá. Entonces, la Programax. Empezaron a contactarse un poquito más. Hubo un conecte con Esteban, la voz del CrossFit. Con Esteban, sí, la voz. Ajá. Entonces él me ofreció como que un grupo de competidores del occidente, y ahí se fue regando la bola por el occidente y empecé a tener como más atletas de esa zona, ¿verdad?
de Poadas, de Grecia. Y entonces todos querían crecer en pesos, querían mejorar su conditioning y eventualmente lo fueron logrando, ¿verdad? Muy bien. Tuvimos un proceso para Copa, los chiquillos quedaron unos modificados, ganaron la competencia. Otra vez les fue súper bien a los chiquillos de MPT, de los RX, que ya juntamos como a Juanqui, a Brian y a Mafe y Andrea. A Mafe no pudo ir por circunstancias, pero la sustituyó Paula de Turri. Entonces, otra vez, ya ahí empezó otra vez más gente. Entonces, cada competencia que va pasando me va generando más, ¿verdad? Entonces, ya ahí se empezó a acercar otro tipo de atleta. Claro. Entonces, ya ahí fue cuando entró Mariché, entró después de Wostock. Sí. Para enero entró Camila, y entonces ahí ya van otro tipo de atletas que empezaron a verla a MPT, y otros que han escrito, no hemos concordado nada, pero ya por lo menos ya hay un atleta top que me pregunta cómo está el asunto, qué podemos hacer, eso y lo otro, y eso de verdad que es gratificante. Una parte muy importante que me gustaría tocar es, si comparamos tus inicios y sobre todo también tu parte ya como de personalidad, comparado con tratar con gente que ya tiene tanto nivel, con gente que de verdad va a las compes con un espíritu competitivo muy alto, que necesita seguridad en un entrenador y demás, ¿cómo llevas vos hoy en día esa parte? Todavía suelen salir a veces esos demonios internos, tal vez no se los decís a nadie, pero dudas un poco, qué sé yo, del trabajo que hiciste, si está preparado o si no, de esas cosas internas que a uno le pasan como entrenador. Obviamente no se las transmitís a las personas, pero todavía genera esas inseguridades, como esos fantasmas del pasado de push, prep y de trabarse, o ya has ido teniendo un trabajo interno bastante importante que tal vez te facilita un poquito mejor eso en el presente. ¿Cómo sentís eso hoy en día? No, cambió completamente. Okay. Cambió completamente. Siempre cuando viene un atleta con un nivel bastante bueno, genera como, tal vez como, estaré preparado para... Tengo que dar la talla como entrenador. Ajá, pero siempre he sido, bueno, hay que echarse al agua. Exacto. Entonces, así como cuando los niños de maternal me da temor de... Y te mandaste. Sí, entonces sí, hay que tirarse porque uno lo que quiere es crecer, ¿verdad? Claro. Entonces, no, creo que todo eso, el aprendizaje de mis primeras armas, literal me han ayudado un montón a mí a forjarme ahora. Entonces ya yo sé, por ejemplo, cómo tengo que tratar con Mariché, cómo tengo que tratar con Juanqui, cómo tengo que tratar a Lala, con y cada así uno. Sí, porque aunque todos hacen la misma programa, siempre hay cositas que se tienen que trabajar de forma diferente, incluso a nivel de personalidad, a nivel de todo, un total. Montón de cosas. Tengo atletas que se te pueden poner a llorar o se te pueden frustrar, a como tengo atletas que todo va a estar bien. O atletas que se enojan y si no los controlas tiran la barra, ¿verdad? Ajá. Porque son muy enérgicos, muy emocionales. Sí, claro. Pero es lo mismo que me pasaba en el colegio. Yo tenía que pasar de las 7 de la mañana, hora y media con unos niños de 5 años y tener que tirarme al piso a tener que ser serio con los chiquitos de 11º en cuestión de 10 minutos. Sí, eso no cualquiera lo puede hacer. Eso es ir desarrollando una inteligencia emocional muy grande. Entonces el colegio también me dio muchas armas para ver cómo trabajar con los atletas. Entonces sí, no, definitivamente todo eso, no solamente diría que lo de CrossFit como tal, sino el colegio me brindó las armas para llegar a donde estoy ahorita. Ahora bien, importante, pero no lo habíamos tocado, que usted me dijo, ¿en qué momento fue que salí del cole? Okay. Ahí es donde entra la parte, porque en el 2021 creo fue cuando ya yo dijo no doy abasto, porque entonces yo trabajaba en el cole, hacía programaciones, tenía 80 clientes, 70 clientes, colegio, CrossFit, clases, imposible. Llegaba eran 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana trabajando, levantarme a las 5 para ir a entrenar de 5 a 7, entonces no me daba. Jamás. Entonces llegamos a un acuerdo, mi esposa y yo, y ahí fue cuando decidimos como, ok, salimos del cole, bueno, se sale del cole, yo voy a agarrar otra cosa y usted se dedica más a la parte de... Muy bien. Sí, hay momentos en la vida en donde ya hay que poner esas prioridades. Y también el temor, ¿verdad? Sí, obvio, porque es incierto, ya no es un salarito fijo, ya depende de los clientes. Si tengo 60, pero al mes siguiente tengo 30,
porque pega un bombazo para abajo más bien, eso nadie te lo garantiza y hay que saber administrarse con eso. Sí, entonces era el temor, pero era el riesgo también. Por supuesto. Y decía, bueno, y si eso no funciona, me regreso a lo mío, digamos. Sí, ya sea un gimnasio o lo que sea, pero bueno, hasta la fecha ha funcionado. Muy bien. Durante tu carrera como entrenador, ¿alguna vez has tenido vos como tal, Max? No la persona que da la clase o que hace la progra, vos, con vos mismo, cuando te ves frente al espejo, algún tipo de inseguridad, algún tipo de situación que tal vez todas las personas que nos están escuchando que hacen progra con vos, tal vez nunca hubieran pensado que Max o tiene o ha tenido esos pensamientos sobre sí mismo, alguien que empodera tanto a la gente y que se dedica a empoderar y a generar fitness en las personas. Creo que mi mayor inseguridad son los riesgos, tomar riesgos. Por ejemplo, te digo, con los atletas nuevos es un miedo que me da, digamos, me generaba inseguridad. ¿Seré bueno para esto? Pero al final hay que echarse al agua. Pero hay cosas como que uno piensa en grande y que de verdad me dan como asustan un poco. temor. Sí, yo tuve la oportunidad de abrir un box, no voy a decir nombres, no como socio, pero sí como colaborador. Entremos y te va a ir súper bien. Y yo, no, me da un miedo porque dejar todo lo que tengo ahorita, que es tan estable, eso fue hace ya como 5 años, 4 años. Y no, o sea, me genera un temor en ese tipo de cosas. O sea, como tal vez ahorita pensar en tener un negocio propio, por ejemplo, bueno, ya como que en PT tenga un lugar físico, es algo que me da mucho miedo porque, ¿y si no funciona? Claro. Porque yo ahorita estoy en la parte... En la parte que... En mi zona de confort, sí, claro. Hago programaciones, donde sí, eventualmente tengo que crecer hasta tener más entrenadores y demás. Pero sí ese temor a dar el siguiente paso. Sí, eso siempre me ha costado un poquito. Okay. ¿Qué sentiste vos cuando te metiste a la publicación del tío Rich y viste que estabas ahí, de top 1? Como el mejor entrenador del país. Obviamente, ya sabemos, eso es muy circunstancial. Todos los que entramos en ese top, que tuvimos la dicha, no es que seamos mejores que los que no entraron ahí o no, pero que tenemos un reconocimiento que la gente ha dado de que por lo menos les hemos ayudado y demás, y hemos dejado una semillita ahí. ¿Qué sentiste? Estaba dando clases, entonces... Bueno, no, antes de eso, yo vi cuando el tío Rich puso eso, ¿verdad? Entonces, como la encuesta cuando se abrió. Entonces yo llegué y de hecho comenté un par de entrenadores que me parecen bastante buenos, y yo dije, qué chiva estar en el top 10. Sí. Sería chivísima estar en el top 10. Hey, no sé, hay demasiados entrenadores muy, muy, muy buenos. Y que llevan muchos más años que uno haciendo esto también. Entonces, pero sería chivísima, o sea, me pondría demasiado feliz estar en el top 10. Pero, hey, todo bien. Entonces, pasaron los días y resulta que me llegó una notificación en el reloj y decía que el tío Rich está mencionado. ¿En qué? Y yo, y empezó el reloj. Notificación y yo. Debe ser del top. Tuve que haber quedado en el top 10. Y claro, yo estaba dando clases y yo estaba así, ¿verdad? Sí, ahorita reviso. Realmente, hay que, tal vez, hay gente que, hay detractores de sí, la claro. publicación, Sí, todo, por supuesto, lo que sea, como todo en la vida. Pero el hecho de que usted esté en algo, y usted sea, por ejemplo, en este caso, en el top 10, no va a generar mucha felicidad, ¿verdad? Correcto. Lo mismo y más que fue la gente que se tomó el chance, ni siquiera es de una X o un clic, se tomó el chance de escribir y de poner tu nombre varias veces para que quedaras ahí mucha gente. Entonces, eso yo creo que a cualquier entrenador le alegra. Sí, ¿no? sí. Eso es lo mismo como cuando usted va a competir a una compe que tal vez no sea tan de renombre, pero que hace en el podio. La gana o queda en el podio. Usted se va a sentir feliz. Nadie te quita esa felicidad, exacto. Ah, pero es que usted fue a la competencia de allá, de no sé dónde. Sí, pero aquí me siento feliz, déjame aquí tranquilo. Uno está feliz. Sí. Lo mismo pasó con eso. Entonces yo decía, uy, lo logré. O sea, qué chiva. O sea, estoy demasiado contento. Porque realmente yo cuando vi la publicación dije, qué chiva estar ahí. Porque de fijo hay un montón de entrenadores. Correcto. Pero yo sabía que, o sea, yo sentía que que era muy difícil, digamos. Ya.
Pero ya después, cuando tengo el chance y empiezo a ver los mensajes, y es como, Max, es que eres el mejor. Y yo, bueno, es que la foto tuya es la primera y dice que está Sí, en que orden. no quedó demasiado claro cómo era el asunto ahí. Exacto, y yo ya me meto a ver, ya leo, y yo, wow. No, digamos que yo no lo podía creer. Sí, Yo claro. porque de verdad hay muchos entrenadores que yo admiro muchísimo, con mucho más tiempo en el deporte, y verme ahí fue como... Claro. Claro, Sí, muy una chiva. sensación muy, muy bonita, la verdad. Sí, claro. Sí, yo comparto la misma sensación, fue muy chiva, exactamente como vos decís, llegar y decir, por ejemplo, yo que llevo muy poco tiempo, digamos, haciendo como tal programaciones y dedicándome a eso, mi primera clase yo la di a inicios del 2019, la primera clase en mi vida, que era a la par de ir aprendiendo, ir dando, ¿verdad? Entonces yo, dar me refiero a que me dejaban dar el calentamiento, ayudar un poquito en la clase. Ya mis clases solas, pues tiempo después. ¿No? Eso es bueno, siempre tener a alguien a la par que lo vaya... Yo, don Alejandro Poveda, siempre, y Mauricio Poveda, los dos, el dueño de TFT y el hermano de él, donde sea que yo pueda decirlo y divulgarlo, siempre les voy a dar las gracias porque fueron magníficos conmigo los dos. Y a pesar de que vieron que yo no sabía realmente, vamos a lo mismo, ¿verdad? Tenía muy poca idea. Era educador físico, eso sí, tenía idea de biomecánica, anatomía, fisiología, pero no tenía mucha idea de qué en sí que era el cross. Yo llegué preguntando qué era keeping, cuando lo vi así que decía keeping en la pizarra, sí, yo, claro. ¿qué es eso? ¿Y qué es RX? ¿Qué significa Entonces, ¿usted eso? empezó a dar clases? En el momento que estaba aprendiendo. Ok, usted estaba entrenando CrossFit a la vez dando clases. O sea, Exacto. A la vez empezando como a ver, me decía, venga para que vea. Entonces yo veía cómo hizo la clase, luego me daba chance de darle el calentamiento, luego de ir corrigiendo técnica junto con él. O sea, fue un curso, sí, literal. Buenísimo. Y poco a poco me fui soltando porque él sí vio que por lo menos tenía habilidades blandas altas y que a la gente sí le gustaba mi trabajo. Entonces ahí poco a poco fui, y eso fue en un box que ya no existe, que era un box pequeñito, y ahí fue como me fui, digamos, dando a conocer con él. Digamos. ¿Y antes de eso? Antes de eso yo nada más era gimnasio convencional y estudiaba la carrera, o sea, porque yo saqué yo sé que parezco bastante más viejo, pero yo saqué el quinto de cole en el 2014. Coche bomba en Irak. Exactamente. Saqué el quinto de cole en el 2014, ¿ya? Entonces yo, 5 años después, estaba terminando la U y estaba empezando a dar cross nada más. ¿Ya? Entonces ahí empecé, y claro, ya llegó la pandemia y ya después llegué a Morpho y Goals, que es donde estoy ahora, y hasta hace poquito, ya lo puedo decir porque ya la gente sabe, hasta hace poquito estaba en Triada, y ahora ya no voy a colaborar más ahí, y han sido los lugares donde me he desenvuelto, pero ha pasado como su tiempo, pero no es tanto, ¿me entiendes? O sea, cuando yo estaba en el 2014 sacando quinto de cole ahí, con bachillerato aquí, por ejemplo, ve la realidad que tenías vos, la realidad que tenían otros, que ya tenían su local de CrossFit hecho. Y yo estaba en quinto de cole, ¿verdad? Con el uniforme del cole puesto, haciendo cosas. Entonces llegar y decir, no tengo tanta historia, no tengo tanto bagaje, tantas cosas. Está chiva quedar ahí, pero no creo. Y después pues, verse ahí fue muy lindo, y yo creo que ese tipo de cosas incentivan, vamos a lo mismo. Te hacen sentir importante, que creo que lo hemos mencionado y ha sido como mucho la tónica del episodio también. Buenísimo. ¿Sos educador también? Sí, claro, sí, en la UCR. Yo terminé Ciencias del Movimiento Humano en la UCR. ¿En qué año terminó? ¿El año pasado? Casi que igual, mae. ¿En serio? Sí, porque usted la dejó botada y luego sí la logró terminar. Sí, después por pandemia. El problema del colegio era que a mí me aumentaron el horario, me ofrecían más, y yo obviamente el puchón, sí, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces ya yo salía casi que a las 4 de la tarde. Trabajaba en el otro lugar, entonces yo no tenía tiempo para estudiar. Entonces fue como, yo pedía permiso y me decían, no, es que no se dar clases, no hay forma. Entonces en la pandemia aproveché, o sea, yo daba clases en pandemia, pero en pandemia daba 3 clases. Entonces daba una clase, que te quedaba de la U. Y entonces también era virtual, y aproveché para poder terminar. Y muchos hicimos como ese camino. Yo mi último año de U lo saqué virtual, hice mis cosas que tenía que hacer y demás, pero de ahí sí, te daba esa facilidad, ¿no? De seguir trabajando y demás. Sí, exacto. Algo para ir terminando el episodio, ¿cómo te sentís ahorita? Porque llevamos bastante tiempo, yo creo que más del que usted piensa. Sí. Yo sé que me dijo que le cuesta hablar y vamos aquí fluidos. Algo que me gustaría para terminar, dándole un tinte final al episodio: sos una persona en la que ya hoy en día bastante gente confía, y que han pasado pues bastante gente por vos, por una clase tuya, y has llevado bastantes experiencias. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que están ahorita
como el Max de antes, como el Max de las primeras clases, como el Max, tal vez no solo como entrenador, sino como persona en la vida, que le da miedo ese dar el siguiente paso, que se pone un poco muy nervioso, que lo mismo, y que le puede pasar eso, que siempre prefiere quedarse en la zona de confort, porque vos sos un caso de una persona que tal vez no se le daba demasiado fácil salir de la zona de confort y decir, yo confío en mí mismo, yo me la creo, pero has llegado lejos con el poco tiempo que llevas y vamos a ver, obviamente, ojalá sigas creciendo, a ver a dónde llegas. Entonces, ¿cómo se pueden romper esas barreras y qué consejo le das a una persona que tenga algo similar de personalidad a lo que vos tenías en ese entonces? Yo creo que uno de los puntos claves es tener un mentor. Yo creo que... Importantísimo. En el caso suyo, usted lo acaba de decir, ¿verdad? O sea, yo empecé dando clases, pero estaba con alguien, me daban el calentamiento. Sí. Yo creo que la guía es importante. Entonces, si uno tiene una persona que te genere seguridad, todo va a fluir. Claro. Pero si tenés una persona más bien a la par que te puede hundir, entonces ahí también hay un problemita, ¿verdad? Claro. Yo en mi caso tuve esa facilidad de que mis clases siempre las compartía con Ajax al inicio. Te acuerpaba un montón para ir aprendiendo. Si yo fallaba en algo, siempre, nunca tuve un problema, una discusión con Ajax. Sí, como en contra, si no eran fuerzas que sumaban, iban para un mismo lado. Si yo me equivocaba, partner, no se preocupe, tranquilo. Entonces siempre me daba esa seguridad. Entonces sí es importante tener a esa persona a la par para que te esté guiando. Lo mismo que, como digo, le pasó a usted. Tuvo la posibilidad de que alguien te fuera guiando. Para mí esa es la primera parte, la parte clave. Okay. Y lo otro es de empezar a generar confianza, ¿verdad? Tiene que tener paciencia porque creo que en el camino es lo que yo he notado. Exacto. Si yo hubiera desistido de la idea de MPT desde el día desde el 3. segundo 1. Sí. Entonces, no, porque no tengo los suficientes ingresos, no me está... Pero simplemente es confiar en lo que estás haciendo, tener la paciencia, que en el momento que menos usted se lo espera, su trabajo va a dar para hablar. Entonces, y eso fue lo que me pasó en mi caso, digamos. Muy bien. Sí. Excelente. Algo importante ahí que dijiste, lo del mentor, yo creo que también no solo en la parte laboral, sino a veces hay mentores de vida, ¿verdad? Personas que tal vez estás como en situaciones en las que vos sabes que ocupas ayuda y llegar y tener la humildad para buscar ayuda. Por ejemplo, el episodio anterior, que es el último de la segunda temporada, bueno, como te dije, es el primero de la tercera temporada que va a salir así como dentro. Sí, vamos a comenzar la tercera temporada con vos. La primera temporada cerró, después estuvo la segunda seguidita y entonces cerramos ese con mi psicóloga, de hecho que la traje para acá. Entonces ella, por ejemplo, también ha sido una parte importante en ciertas cosas que no tienen mucho que ver con lo laboral, porque tal vez como ella ha intervenido en otras áreas, pero igual son personas que te colaboran, que te ayudan y personas que te ayudan a ir creciendo y saliendo de esa zona de confort, ¿verdad? Entonces, lo importante de ayudarse y guiarse de personas que te puedan dar como esa mentoría o como esa estructura para saber más o menos por dónde agarrar. Sí, de hecho, por ejemplo, en mis atletas, mi intención no solamente es programarles y ser el entrenador de ellos. Exacto. También es poderles apoyar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, para mí es importantísimo el estudio. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita empecé a trabajar con Lucy Herrera. Y ella, Max, es que vieras que no puedo entrenar ni hoy ni mañana porque estoy con su prioridad es el estudio. ¿Qué le va a dar de comer a usted? Exacto. El estudio. Y ser flexible como entrenador. Es decir, o sea, no, es que voy a matricular menos materias. Para llevar una materia o 2 materias y va a salir dentro de 10 años, no vale la pena. No sirve. Entonces, darle también a ellos ese tipo de herramientas de acompañarlos en la parte del estudio, que siempre la prioridad va a ser estudiar. Porque el deporte realmente para nosotros va a ser muy corto. No creo que vaya a durar 20 años un atleta que empezó a los 15 años. Cuesta mucho. Va a ser más difícil. Pero el salario sí tiene que durar toda la vida. Bueno, exacto, una buena parte. Más que se suponen los que tenemos menos de 45 no vamos a tener pensión, por más que sean asalariados. Exacto. Y también trabajarle la parte psicológica a un atleta. Exacto. Lo mismo, claro. Mis inseguridades, yo no soy psicólogo, pero uno trata de apoyarlos. No soy nutricionista. Exacto. Yo no les voy a decir, tienen que comer esto y esto, pero no le pasamos por encima a la profesión, pero necesito guiarle y decirle, mira, es que
yo creo que necesitas, para mejorar tu rendimiento, necesitamos buscar a un nutricionista. Claro, claro. Si no, hay atletas que no tienen la posibilidad para buscar un nutricionista o un psicólogo, bueno, tenemos que ver la forma de cómo ayudarle en eso y en eso y en eso. Exacto. Entonces, sí, la parte, como usted dice, no solamente es en ejercicio, sino también en todo lo que lleva en la vida cotidiana de un atleta. Exacto. Sí, eso es súper importante, y también nosotros como profesionales ya ahorita seguimos necesitando de esas guías de fijo. Sí, y ahorita ya, tal vez no los que tuve en un inicio, pero Manrique Zanabria, que siempre igual le doy todo el crédito también, él me ha ayudado un montón y ha sido una guía para esta etapa de mi vida, para todas estas cosas, estos proyectos. Siempre pasamos, y él como está innovando también en lo del podcast, ¿verdad? Okay. Con el podcast de él. Entonces yo, es rarísimo, pero yo tengo un poquito más de experiencia que él en eso. Entonces uno ve la gran humildad que alguien como él tiene, de que me pregunta un montón de cosas, ¿verdad? Y uno dice, pues, yo, ¿qué te voy a ayudar a vos? Y me dice, no, pero es que tal y tal cosa, ¿qué opinas? ¿Qué ves? Entonces tener como esa guía y esa ayuda, eso es importante toda la vida. Nunca hay que parar de confiar en las demás personas, en ciertas personas que te puedan ayudar para seguir creciendo. Sí, creo que también lo que acabas de tomar, la humildad, o sea, porque no todo lo sabe uno. No, nunca lo vamos a saber todo. Exacto. Entonces, siempre es, si alguien me pregunta a mí algo, ¿cómo haces tal cosa? Dame un chancecito. Exacto. Voy a investigar, o si yo no lo sé del todo, de inmediatamente yo tengo amigos de los que confío plenamente, en el cual yo puedo preguntarle X cosa. Entonces, eso es importante. Súper bien, man. Bueno, se nos ha ido hora 40, man. Jamás. Sí, se nos ha ido bastante rápido el tiempo. Yo te dije que aquí el tiempo se va así, ni nos damos cuenta. Es como una cápsula del tiempo. Pensé que venía por 20 minutos. Es una cápsula del tiempo y como que nos metemos aquí. Siempre que un invitado pasa por acá, me gusta que invite a otra persona. Entonces, pensalo. Puede ser un entrenador, un colega, un atleta o una atleta. Una persona que vos sentís que tiene una historia de vida chiva, que puede venir a aportarnos en este Efecto Fitness. Pensaría en Brian Mora. Él es preparador físico de la selección femenina de Costa Rica. Okay. Es educador, es psicólogo. Creo que podría aportar muchísimo en la mentalidad de un atleta. Okay, creo que él podría hablar no solamente de fútbol, sino que puede hablar en general. Entonces me parece que sería interesante escuchar la parte psicológica. Yo lo admiro muchísimo a él como profesional. Y hay alguien yo no conozco del todo, pero sería muy... Bueno, yo no sé si ya pasó por acá, pero me encantaría saber un poco de María Ángela Cordero. No sé si leíste, ¿qué tal? Leíste súper bien, pero es la siguiente invitada. Grabo con ella pasado mañana. Ah, bueno, es buenísimo. Sí, va a estar por aquí. Sí, me intriga un poco saber acerca de... A todos un poquito. ¿Cómo es su día? Porque yo la veo como muy enfocada en CrossFit. Y cómo lo desenvuelve con su vida personal. Claro que sí. Sí, súper bien. Ahí tal vez costó un poquito, pero Mari se va a mandar. Ahí decía ella. Seguro es como yo, que le da un toque de miedo. Puede ser, pero a ella tengo un rato de conocerla, por lo menos como a nivel de que entrenábamos en el mismo box y demás. Y va a pasar por aquí, ya fijo. Yo la sigo, pero nunca he hablado con ella. Ahí te tiras el episodio y vas a saber un poquito más que ella. Aquí tenés tu sticker oficial de Efecto Fitness. Efecto Fitness. ¿Te gustó el susurro? Sí, claro. Aquí para la botella. Ahí sí, claro, ahí para la tremenda botella. Y bueno, pues ha sido todo un gusto tenerte por acá y de verdad que muy admirable también tu historia, tu camino profesional. Profesionalmente te admiro bastante, la verdad, y eso es algo... Igualmente. Bueno, muchas gracias. Bueno de decirlo ahí en la lista. Yo inmediatamente cuando yo vi la lista empecé a agregar a todos los que estaban en la lista. Ajá, sí. Porque había gente que uno no conocía. No, había una chica de... Yo no la conocía. No tenía ni la menor idea. Exacto. Sí conocía el de Cartago, pero... Arié. Ajá. Pero fue interesante porque no está involucrado como en es muy aparte, alguien importante para tener acá también. Ya lo empecé a seguir y veo unos rituales con los kettlebells Sí, que en los kettlebells tienen un manejo increíble. Sí, ¿verdad? ya los demás sí los conocía y los seguía. Muchas gracias, man, ¿no? Y dije, pues aquí seguimos principalmente sumando fitness y aportándole a la gente que es lo que nos apasiona. Exacto. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes que se quedan siempre hasta el final de cada episodio y nos vemos en una semana con uno más. Pura vida.